Bienvenidos a una nueva edición de En Comisión, 2 horas durante las cuales les vamos a contar todo lo que sucede en el Congreso de la Nación, particularmente en la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados o un Congreso de la Nación donde ya está promediando la primera semana de este segundo llamado a sesiones extraordinarias y donde ya se van conociendo definiciones. Por ejemplo, ayer al aire supimos que la ley de penal juvenil va a ser tratada va a ser el único tema que va a tratar la Cámara de Diputados inicialmente. Después tomará los otros temas que van a pasar directamente por el Senado y van a venir a la Cámara de Diputados. Bueno, pero arranca con ley penal juvenil y modernización laboral, que es un tema que ya tiene fecha de tratamiento, que será el próximo 11 de febrero. Ya la convocatoria ya salió, el pedido de convocatoria ya salió por parte de los legisladores. Falta la oficialización de parte de las autoridades de la Cámara y vimos en la información que circuló, comenzó a circular esta mañana, vimos un detalle que, bueno, lo vamos a comentar durante el programa, que es el hecho de que no está incluido en este llamado a sesionar, o este pedido de llamar a sesionar, no está incluido la ley de glaciares, que todos dábamos por entendido que iba a ser tratada juntamente con la reforma laboral. Bueno, después vamos a dar las razones que entendemos que tienen dos temas pesados y van a obligar a una sesión muy extensa, pero bueno, vamos a analizar ese tema, lo vamos a comentar durante el programa con mis compañeros. Hoy tenemos un programa con mucha información, tenemos informes, tenemos un invitado muy picante, muy crítico, lo vamos a tener a partir de las 15 horas. Y bueno, ahora vamos a los títulos de esta jornada. Modernización laboral, lo que decíamos, Patricia Bullrich y jefes de bloques dialoguistas del Senado confirmaron el pedido de sesión para el miércoles 11. Emergencia nacional en discapacidad. El gobierno reglamentó la ley tras el fallo de la justicia a través del decreto 84/26. Ley de glaciares. Crece la expectativa por el inminente debate de la reforma impulsada por el gobierno. Esos son los temas, algunos de los temas que dominan esta jornada, y ya les presento a quienes me acompañan. Le doy la bienvenida a Sebastián Adida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, después de las vacaciones, feliz de reencontrarnos acá en este espacio que tenemos que seguir cuidando y brindando información de excelencia. Iván, perfectamente, con más de 3 meses, así que bueno, también muy contento desde el plano personal. Pero bueno, yendo a la información parlamentaria, tenemos noticias a 2 puntas, ¿no? En el Senado y acá en la Cámara de Diputados. Un poco el itinerario comenzó ya ayer en el Senado, donde quien acaparó todo el protagonismo y marcó su huella, mano firme, fue la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, que en el diálogo que entabló con los jefes de los bloques aliados confirmó la sesión que va a tener como eje la reforma de modernización laboral para el 11 de febrero, pero bueno, restaba saber cuál iba a ser el comienzo del trabajo de la agenda en la Cámara de Diputados. Por eso ayer se reunió en el Salón Blanco de la planta baja del Palacio Legislativo el bloque oficialista convocado por su jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, que recibió una visita especial. El secretario de Minería, Luis Lucero, que brindó explicaciones o detalles y precisiones sobre la iniciativa de reforma de la ley de glaciares, que vos en la introducción recién decías que el primer proyecto que se va a trabajar desde la Cámara de Diputados iba a ser el proyecto de la reforma de la ley penal juvenil. La reforma de la ley penal juvenil, por supuesto, un proyecto en la que había trabajado la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que ya ahora está en condiciones de retomar un poco la posta de lo que había sido aquel dictamen de mayoría. Pero también está el tema de la reforma de la ley de glaciares,
que es un proyecto que apunta a explotar los recursos minerales y los recursos hidrocarburíferos más allá de los glaciares en las zonas periglaciares, ¿no? Que son las zonas aledañas a los glaciares, son ecosistemas fríos. Entonces estuvo el secretario del área también brindando algunas precisiones de esa iniciativa que se va a acoplar al trabajo de las extraordinarias en la Cámara de Diputados. Esos son los dos temas que van a empezar a trabajarse ya desde la semana que viene, cuando está previsto la integración de las comisiones. Algunas ya tienen su integración, pero falta resolver la conducción o sus autoridades. Ese paso formal se va a estar completando la semana que viene para ahí sí ya poder desplegar todo el trabajo parlamentario de manera tal de llegar a una sesión seguramente sobre el final, sobre el filo de este plazo de sesiones extraordinarias. Muy bien. Y estamos con Martín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Bien, buenas tardes. Sí, en este momento está arrancando, estaba previsto el arranque de una reunión importante con Martín Menem, el presidente de la Cámara, como anfitrión, con los jefes de bloque, los jefes de todos los bloques, para avanzar, ¿no?, con estas cuestiones que contaba Sebastián, con lo que va a ser la agenda. Todavía no hay convocatoria oficial a las reuniones de comisión. Puede ser que confirmen para la semana que viene, después de cumplir con el paso, bueno, de justamente constituir, conformar, terminar de definir a los integrantes de todas las comisiones necesarias para el tratamiento de estos proyectos. Como contábamos ayer, en algunos bloques hay algunas discusiones internas sobre los nombres para integrar, sobre los diputados para integrar esas comisiones. Eso genera alguna demora. Suele pasar, ¿no?, porque son lugares acotados. Hay bloques de Unión por la Patria que son casi 100 diputados. Bueno, hay que ver cómo se ponen de acuerdo. En otros bloques también. Ese y otros temas se van a estar definiendo en la reunión que está comenzando en este momento. Claro. Claro, y bueno, de reuniones en reuniones andamos y bueno, hacíamos referencia a la que hubo ayer. Justamente se daba durante nuestro programa, a partir de las 15, fue muy extensa, más de 2 horas duró en el Senado de la Nación, una reunión presidida por la senadora Patricia Bullrich, bueno, muy activa, obviamente, como se esperaba de ella, en la Cámara Alta. Y después se conoció hoy ese documento que, bueno, fue rubricado ayer, tiene fecha de ayer y se difundió hoy, que es ese pedido de sesión al que hacíamos referencia al principio. Ese pedido de sesión, todo el mundo sabía que iba a ser seguramente el 11 de febrero el pedido de sesión. Lo que todos imaginábamos era que iba a incluir reforma laboral y el tema de glaciares. De todas maneras, claro, porque no esté en el pedido no implica que después no vaya a Hay tiempo para agregarlo, ¿no? Se puede agregar. Con otra nota. Claro. Por ahora parecería ser un menú de un solo paso, pero con un plato fuerte, ¿no?, que tiene que ver con la reforma de modernización laboral, que es el proyecto que más le quita el sueño al gobierno, sin desmerecer la importancia de los otros temas que también están en el temario. Pero sí es verdad que sobrevolaba un halo de misterio respecto de si iba a ser una sesión a la carta, digamos, con todos estos temas incluidos, o si iba a ser un menú más reducido, solamente con la reforma de modernización laboral. Por ahora ese sería el formato, pero todavía hay tiempo y hay margen para que se puedan incluir esos otros temas. Tiene las firmas ese pedido de sesión de Patricia Bullrich, de Eduardo Vichy, radical, 10 diputados. No sé si votarán todos iguales, pero bueno, ellos lo hicieron. Bueno, termino de nombrar a todos los que estaban: Martín Werling, que es del PRO, Luis Juez, Julieta Corrosa, Camau Espínola, Edith Terenzi, el senador Carlos Arce y Beatriz Ávila. Todos ellos dijeron hablar en representación de 44 senadores, que es esa mayoría con la que cuenta el oficialismo para, bueno, determinadas leyes, y en esta espera. Yo no sé si están los 44 acá. Eso te iba a preguntar. ¿Podemos decir que ya hay quórum a partir de estas firmas? Yo entiendo que sí. Pues se supone, claro, que el que convoca la sesión tiene que dar quórum, ¿no? Claro. Y uno entendería que... Hay un quórum holgado, podemos suponer, entonces. Un quórum holgado. Me da duda, no me hice la cuenta para ver si están los 44. Por la ausencia, acá no estaban, no estuvieron en la reunión de ayer, la senadora Gadano,
que son los de Santa Cruz. Ya tenía que estar, pero puede haber sido porque no llegó, pero uno no necesariamente. Y había otra ausencia, no me acuerdo en este momento cuál era, también que representaba un senador, pero bueno, no, que está dentro de este sector. Después lo vamos a refrescar un poco. Y había mucha seguridad, ¿no?, de parte de Patricia Bullrich. Claro, cuando le preguntaron. Muchísima confianza, un clima de optimismo en que los votos están, que el quórum va a estar. Y ella mismo dejó traslucir que hay un 95% de las cuestiones ya acordadas. Y bueno, queda pendiente resolver ese 5%, dentro del cual hay un tema que es muy urticante para los gobernadores, que tiene que ver con la coparticipación del impuesto a las ganancias que se le cobran a las empresas, ¿no? Sí. Está estipulado en el proyecto del oficialismo, del gobierno, que van a bajar las alícuotas en el tramo A y el B, creo, del 35 al 31,5 y del 30 al 27%. Como eso se distribuye entre las provincias, las arcas provinciales van a estar disminuidas o un tanto diezmadas, y esa es la principal preocupación. Si dentro de lo que fue la negociación o la discusión con Patricia Bullrich esa cuestión ya fue saldada, no lo sabemos, uno presume que todavía no, pero lo que dio a entender la senadora es que el proyecto va a ser el que ingresó, el que es del gobierno, el propio proyecto del gobierno, y que en todo caso se van a leer las modificaciones si las hubiera en el recinto, en la votación en particular. Claro, y bueno, uno descuenta entonces, porque lo dijo la presidenta del bloque oficialista, le preguntaron puntualmente, ¿tienen los votos para aprobarla? Y si no, no convocaríamos. Lo cual es una regla elemental. En general, ¿no? Pero no siempre respetada por algunos oficialismos. Sí, yo creo que sí. Claro. Y sí, pero claro, hay que ver, claro. Sí, ha fallado, ¿no?, en numerosas ocasiones. Patricia Bullrich tiene una expertise, una espalda que uno, bueno, puede presumir de que esta vez esa prueba de fallas, ¿no? Que si ella lo transmite con esa seguridad, seguramente tiene la garantía de que los votos van a estar y los objetivos del gobierno finalmente, al final del recorrido, se van a poder alcanzar. Una cosa también que dijo en cuanto a los cambios es que ya se aceptaron, el oficialismo ya aceptó los cambios, una serie de cambios pedidos por estos senadores de la posición dialoguista, como se dice, que no los iban a decir ahora, que los van a decir en el recinto, y lo que sí dijo que estaba pendiente es la discusión todavía por el capítulo fiscal, por el título que tiene que ver con las modificaciones fiscales. Hay una reunión, o hubo una reunión ahora al mediodía en Casa Rosada, de la que participó Patricia Bullrich, las que llevó a esa mesa política del gobierno todos los pedidos de estos senadores, bueno, principalmente el capítulo fiscal y algunas cuestiones más, a ver qué es lo que se puede, a qué le dan el visto bueno como para modificar o no. Ella dijo, bueno, tenemos el compromiso de los cambios ya acordados, que no se den a conocer hasta la sesión. Hay que ver si se cumple porque hubo varios participantes en la reunión, ¿no? A veces cuando hay muchas personas hay que ver si llega. Falta una semana para la sesión. Así es. ¿Y por qué no contarán cuáles son los cambios acordados, no? Bueno, me llama la atención. Parecería que no estarían tan acordados si no los pueden comunicar. Digo, bueno, lo dejo en el aire, digamos, como una inquietud. Pero no dejes en el aire tu informe que vas a seguir vos justamente ahondando sobre la cuestión de la modernización laboral, a ver, con unas placas. Sí, tiene que ver con cuál es la estrategia del peronismo frente a este panorama que es francamente favorable para el oficialismo en el Senado. Parecería ser que tiene los números. El peronismo lo sabe, en definitiva. Y además está en un lugar muy incómodo porque sabe que el resultado, en definitiva, no depende de la fuerza que puedan poner en esta discusión. Ellos perdieron la primera minoría en el Senado y depende en todo caso de los acuerdos que pueden entablar el oficialismo con los sectores aliados o con los gobernadores que forman parte del entramado de provincias más amigables o que funcionan bastante en sintonía con el gobierno nacional. Ahí tenemos algunas placas. Bueno, justamente hoy, creo que en estos momentos o en la antesala, lo que iba a ser la reunión de bloque en el Salón de Honor, se estaba reuniendo el bloque presidido por Germán Martínez para afinar un poquito la estrategia de lo que va a ser la resistencia o lo que se pueda resistir, digamos, a la reforma de modernización laboral. Hay una serie de proyectos, uno de ellos generó un poco de ruido por los tiempos en los que se manejó, me refiero al proyecto de ley de reforma laboral de Kelly Olmos, que va en un sentido, en un espíritu diametralmente opuesto al gobierno nacional, más allá de algunos puntos en común.
pero bueno, ese un poco sacudió el árbol dentro de lo que era la parsimonia con la que venía trabajando en este verano Unión por la Patria, de esta situación, por supuesto, de debilidad, es poco lo que pueden hacer para contraponer la iniciativa que está marcando el oficialismo. Pero bueno, dentro de todo está el proyecto de Kili Olmos, también se había comprometido a presentar un proyecto del diputado nacional Eduardo Valdés y habían también algunas propuestas sueltas que había coordinado en un trabajo la diputada nacional kirchnerista Vanessa Siley. Bueno, ella representa a los gremios más combativos de la CGT, como por ejemplo judiciales, ella proviene justamente del gremio Citraju, también responden, ella de alguna manera es una interlocutora y coordinadora de los intereses de la bancaria, ¿no? De Sergio Palazzo, que también es diputado nacional, y habían varias propuestas que coinciden en buena medida con las de Kili Olmos y las de Eduardo Valdés, pero claro, el formato cerrado de extraordinarias condiciona el estado del debate porque solamente se puede someter a debate en el recinto primeramente el proyecto del Poder Ejecutivo, con lo cual la especulación es si el oficialismo no logra agotar este debate en febrero, a partir del comienzo del año parlamentario en marzo, sí se van a poder circular y poner en consideración en el debate público otras iniciativas. Y ahí la apuesta del peronismo va a ser amalgamar las distintas propuestas en una sola iniciativa para que tenga mayor fuerza esa discusión. Pero bueno, al margen de todo esto, el peronismo ya está prácticamente resignado a que el 11 de febrero en el Senado va a haber una sesión, posiblemente haya otra sesión para completar la media sanción restante el 25 de febrero. Obviamente esto es un calendario tentativo, se verá si el oficialismo logra concatenar distintas victorias parciales para llegar a ese desenlace, pero si fuera así, el peronismo se encuentra en una situación de retaguardia y de debilidad y la idea es tratar de resistir como se pueda. En ese sentido hay contactos informales con los gremios de la CTA y también con algunos sectores de la CGT para generar presión desde la calle y hacerle sentir el costo social, ¿no? Ellos consideran que se trata de una ley antipopular, de una ley anticonstitucional, porque avanza sobre derechos adquiridos de los trabajadores y lo que quieren es que haya presión en la calle para que se transmita al conjunto de la sociedad de que se trata de un retroceso en términos históricos y que esto tenga un costo político para el gobierno. Por eso va a haber una movilización amplia o se está coordinando en ese sentido. Obviamente en ese juego también van a entrar las organizaciones de izquierda y los movimientos sociales. Vamos a la siguiente placa, por favor. Claro, algunos de los argumentos, ¿no? Que esgrime el peronismo para confrontar o para oponerse a esta reforma de modernización laboral que trata un poco de ayornar la legislación laboral a los tiempos que corren, ¿no? A partir de los cambios sociales y tecnológicos que reconfiguraron el mundo del trabajo. Pero el peronismo dice que es regresivo en términos de condiciones laborales, que por ejemplo debilita las tutelas sindicales, que atomiza también la representación colectiva de los sindicatos porque habilita la personería gremial en las empresas por sobre los gremios que regulan en el sector de actividad. También se distorsiona el principio de negociación colectiva, que es un poco el que le da estabilidad y equilibrio al sistema, la negociación entre las partes, y eso debilita en definitiva el poder que tienen los sindicatos. Estoy citando casi textualmente los argumentos que se esgrimen desde el principal bloque opositor. También se afecta a la libertad sindical porque, por ejemplo, para armar una asamblea se tiene que pedir autorización a los patrones, ¿no? A los empleadores, si no, no están permitidas ese tipo de reuniones en los ámbitos de trabajo. También hay ciertas restricciones en cuanto al número de delegados en las empresas. Incluso en las pymes están prohibidas. También se elimina la presunción de existencia del contrato de trabajo. Eso habilita distintas modalidades, eso, digamos, alienta condiciones de tercerización del trabajo. También se universaliza la precariedad, es lo que dice el peronismo, porque, lo que se hace es habilitar
digamos, se habilitan remuneraciones de bonos por rendimiento o productividad, es decir, se amplía el universo de los beneficios sociales en el recibo de sueldo y se reduce o se contrae la base salarial en el recibo de trabajo. Esto es lo que dicen. También, bueno, se restringe el derecho a huelga, esto que decíamos antes, con lo cual tenemos un combo que para el peronismo es sinceramente regresivo en materia de derechos. Pero bueno, vamos un poco a las propuestas, ¿no? Porque esto es el plano de las críticas y vamos al plano de las propuestas. Y acá las vemos en pantalla. La reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 40 horas. Sabemos todos que actualmente la jornada laboral semanal es de 48 horas. La idea es generar un sendero de reducción progresiva hasta llegar a las 40 horas por semana. El derecho a la desconexión digital, que tiene que ver con preservar el derecho a descanso y a reponer energías, a que el empleador no te pueda molestar en tu horario de descanso. Digamos, es un fenómeno que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? De que cualquiera te puede mandar un WhatsApp por fuera de tu horario de trabajo. También la ampliación de las licencias por paternidad o por maternidad, ya sea para nacimientos o adopciones, que actualmente, por ejemplo, para padres es de tan solo 48 horas. Los proyectos varían entre 30 días y 90 días para las personas, los padres, digamos, o no me sale la palabra, los no gestantes. Y para las personas gestantes lo que se quiere es ampliar las licencias que actualmente son de 2 meses a 120 días, ¿no? Esto es lo que propone el peronismo, además de, bueno, realizar comités mixtos de salud y seguridad en los ámbitos de trabajo, en organizaciones con más de 50 empleados o colaboradores, y un régimen de trabajadores de plataformas digitales, que eso es un poco el denominador común con las propuestas del oficialismo, y también una reincorporación flexible de las personas que se tomaron licencia, ya sea bajo modalidades remotas o con una reducción acordada con los empleadores, reducción de la jornada laboral. Así que ese es un poco el menú de las propuestas que hicieron llegar, tanto Kelly Olmos como la propuesta de Eduardo Valdés y también la de Vanessa Siley. Perfecto, muy completísimo informe sobre las propuestas del peronismo. Ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más en comisión. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Seguimos con En Comisión, bueno, como decíamos, promediando la primera semana de este segundo llamado a extraordinarias y bueno, ya vamos conociendo detalles de cómo se van a organizar este cronograma. Esto que comentábamos ayer durante el programa, que está
complicada esta etapa dentro de este llamado durante todo el mes de febrero porque la semana que viene no, pero la siguiente hay un feriado largo y eso complica siempre la actividad legislativa. Lunes, martes de carnaval, bueno, quedan miércoles, jueves y viernes para desarrollar sesiones. Alguna sesión seguramente va a caer sobre esos días, no implica que no, son 3 días, tienen tiempo como para hacerlo, pero bueno, cuando tendrán que haber los consensos correspondientes como para que se llegue. Y uno de los temas que se lleva mucha atención, porque decíamos al principio, bueno, toda la expectativa del gobierno está puesta en la cuestión de la modernización laboral, pero bueno, muchísima expectativa se ha abierto en torno a otro de los temas que es prioridad del gobierno, como es la baja edad de imputabilidad, la reforma de la ley penal juvenil, y bueno, de ese tema ahora nos va a dar detalles Martín. Así es, José. Comentábamos que la intención del oficialismo es avanzar la semana próxima con una reunión de comisión, con un plenario, para ver, bueno, como contabas vos, llega a convocar una sesión para la semana siguiente, que es corta, pero bueno, es la única manera de intentar que haya tiempo para que el Senado también lo discuta este mes, si no, bueno, ya va a quedar para periodo ordinario, ¿no? En el programa anterior dimos una explicación sobre un resumen sobre el dictamen en general. Ahora nos vamos a enfocar más específicamente en la cuestión de las penas. Es una de las cuestiones más controvertidas para los menores, ¿no? Para un régimen de menores. Por si se renueva la audiencia, contábamos que el régimen, la descripción general, ¿no? El régimen deberá orientarse siempre a la educación y a la resocialización. En eso posiblemente todos los bloques políticos estén de acuerdo. El tema es después que se cumpla, ¿no? Porque también la ley lo plantea para los adultos. Claro. Sin embargo, bueno, es algo que como sabemos en las cárceles están eso no, difícil de cumplir, claro. Muy complicadas, claro. También que el proceso deberá tener carácter reservado, no se puede dar ningún detalle de la identidad de los adolescentes. Tiene que haber escolaridad obligatoria, asistencia a programas de formación ciudadana, capacitación laboral, participación en programas deportivos, recreativos, culturales. Todo esto demanda recursos y participación de personal especializado, ¿no? Y bueno, para meternos específicamente en la cuestión de las penas en detalle, lo que plantea el proyecto es darle prioridad a la pena que no sea que no tenga que ver con el encierro, con la privación de la libertad, y eso lo deja exclusivamente para los delitos graves. Vamos a ir a las placas, así vemos bien en detalle la cuestión de las penas. Primero, bueno, una cuestión general. Como sabemos, el nuevo régimen, en caso de sancionarse, va a ser aplicable a los adolescentes desde los 14 a los 18 años. El gobierno sigue insistiendo en bajar la edad de imputabilidad todavía más, hasta los 13, pero en principio el dictamen aprobado, que va a funcionar como base, dice a los 14 años. ¿Qué establece el proyecto en cuanto a las penas? Hay 3 niveles de penas. Lo separa así el proyecto. El primer nivel es cuando la pena es hasta 3 años de prisión, es decir, por delitos que no son considerados graves. En ese caso no hay encierro, no hay prisión. En ese caso la pena se deberá reemplazar por, y bueno, ahí el proyecto da una serie de opciones. El primero es la amonestación. La amonestación de todas maneras va acompañada de una de todas las opciones. Una de esas opciones es prohibición de contacto o de aproximación a la víctima, a la familia o a otras personas que el juez estime. Esa es una de las penas posibles. También la prohibición de conducir vehículos en el caso de que, bueno, el delito haya tenido que ver con
con accidente, con un problema que tenga que ver con un auto, con una moto, la prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos, espectáculos. En estos casos hace una aclaración, tanto la prohibición de acercarse a la víctima como la de concurrir a determinados lugares que no tienen que interferir en la educación ni en el contacto con los familiares en lo posible. En el caso de que interfiera hay que ver cómo se establecen esas cuestiones para que el adolescente pueda seguir con su educación, ¿no? y con sus vínculos familiares. También puede ser la prohibición de salir del país o del lugar en el que reside o el que el juez considere que tiene que permanecer el adolescente. Vamos a la siguiente placa, que también vamos a ver el resto de las opciones. Hay 3 más, que una es la prestación de servicios a la comunidad, otra es la colocación de una tobillera electrónica para seguir pasos del adolescente, y la última es la reparación integral del daño a la víctima. Salvo esta última, la reparación a la víctima, después el resto como máximo fija el proyecto una duración, un plazo de 3 años para este tipo de delitos de menos de 3 años. Después hay un segundo nivel en la pena, que es para los delitos entre los 3 años y un máximo de 10. Ahí son delitos más graves. En este caso también se puede reemplazar por las opciones que veíamos antes, pero hay una serie de condiciones. Y es que el delito no implique la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica, como podría ser una violación, lesiones gravísimas. Y en la siguiente placa vamos a ver más condiciones, que es que el adolescente imputado no tiene que registrar otras condenas o otros procesos en trámite. Tiene que haber un dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal, y también se tiene que escuchar a la víctima. Es decir, entre los 3 y los 10 años se puede evitar, si el juez lo dispone, el encierro, la prisión, pero tiene que haber más condiciones. No es tan sencillo, tan automático como las penas de hasta 3 años. Y después tenemos ya el último nivel, que sí, ya es para delitos graves, homicidios o lesiones gravísimas, o algunos otros delitos. Cuando el juez considere, tiene que haber un dictamen fundamentado del juez, y también la decisión de dónde se va a cumplir con la pena privativa de la libertad. Si es en el domicilio, puede ser prisión domiciliaria, puede ser en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención, o en una sección separada, dice el proyecto, de un establecimiento penitenciario. Los que cuestionan, hablando con referentes de la oposición, están en general de acuerdo con la orientación del proyecto. ¿Qué es lo que cuestionan? Ese punto que veíamos recién, que decía, tiene que haber establecimientos especializados, tiene que haber un régimen para que el adolescente continúe con la educación, con programas deportivos, culturales, una serie de acompañamientos terapéuticos, de asistencia, que es todo recursos. No es tan sencillo armarlo. Ahí veíamos en las opciones para el encierro, que decía, establecimientos específicos o que estén separados de la población carcelaria adulta. Eso es lo más factible que suceda, por lo menos al principio, que es que estén en un pabellón separado de los adultos. El máximo es de 15 años siempre para la pena privativa de la libertad. No se puede extender más. De todas maneras, para un adolescente es muchísimo, sí, prácticamente comparable a una prisión perpetua casi para un adulto, que la prisión perpetua tampoco es perpetua, siempre tiene una cantidad de años. Así que ese es un poco el esquema general para la pena, una de las cuestiones que se va a discutir bastante. Lo que dicen las estadísticas en cuanto a los delitos con menores
es que la mayor parte son delitos contra la propiedad. Entrarían en los 2 primeros niveles que vimos, casi todos en el primer nivel, que es de hasta 3 años de prisión. No implicaría una pena, sino bueno, estas opciones que veíamos de restricciones, prohibiciones, amonestaciones. Pero bueno, sí, este debate en el Congreso suele generarse cuando hay delitos graves, muy conmocionantes, como pasó en este caso con el chico de Santa Fe, Jeremías Monzón, asesinado por adolescentes. Digamos, es poca la cantidad de esos casos, pero bueno, generan mucha conmoción y hacen que el Congreso, digamos, se mueva este tema del Congreso. Hasta ahora nunca llegó a sancionarse, vamos a ver en este caso. Claro, y como decimos, se trata de una ley. Estaba viendo que cuando hablamos de la reforma de la ley penal juvenil es la 22.278. Y esta fue sancionada el 25 de agosto de 1980. O sea, desde entonces tuvo algunas modificaciones que fueron menores, en todo caso, pero en tiempo de Videla es la ley que hoy rige. Entonces es atendible el reclamo de establecer una norma, una adecuación de las normas. Más allá de que toda la atención se la lleva a la cuestión de la edad, de la baja edad de imputabilidad o no, la cuestión esta que durante este debate se dijo, durante el largo debate que hubo, porque no es una cuestión que se trata ahora, hubo ya hasta ahora, durante esta gestión, 11 reuniones de comisión, o sea que ha tenido un debate intenso. 7 reuniones fueron en el año 2024, 4 reuniones fueron en el año 2025. Quedó listo el dictamen en mayo de ese año como para... Sí, el 6 de mayo había sido. Así es, sí. Y se había fijado la edad de imputabilidad en 14 años porque había sido el término de la moneda de cambio, digamos, la Claro. posibilidad que tuvieron de, bueno, fijar un término intermedio, ¿no? Entre las pretensiones de máxima que tenía el oficialismo con lo que estaba dispuesto a ceder los bloques dialoguistas. Claro. Y si tenemos en cuenta lo que decías vos, o sea, el tema de la máxima edad, que son 15 años, que es un montón para un chico, pero claro, Sí. hay que tener en cuenta también el hecho de que, bueno, si estamos hablando de bajar la edad de imputabilidad, aunque no la bajara, aunque se dieran 16, 15 años sale con 31 años. Si cumplieran los 15, que normalmente se sabe que por buena conducta siempre te achican un poco. Sí, está en 2/3, está en el proyecto. Claro, entonces Serían 10. salís con una vida por delante todavía, entonces... Por eso yo escuchaba durante este debate, estas vacaciones, escuchaba debates que se daban donde algunos que excedían la mano dura en cuanto a la necesidad de, bueno, de meterlos presos a los chicos que delinquen. Está todo. Yo no tengo mayor reproche hacia a la cuestión de adecuar las edades. Sí. Pero sí hay que tener en cuenta, y una cosa que esta persona que insistía en el hecho de que, bueno, te tenía que meterlos presos, el hecho de que atender que después en algún momento va a salir. Entonces, por eso se reclamó de decir, bueno, que adecuar las condiciones en donde esté internado o recluido menor, que después termina siendo mayor en el transcurso del cumplimiento de su pena, Sí. y que no salga peor. Muy joven va a salir seguramente en libertad y si no, por lo menos no lográs. El gran desafío social es lograr... fijar las bases para que tenga una reinserción en el futuro, porque si no, estás largando a alguien que se habrá perfeccionado y sale mucho peor. Y otro de los, José, otro de los elementos del debate, creo que es insoslayable, tiene que ver con si existe la infraestructura penitenciaria para albergar a la cantidad de internos que van a ingresar, menores de edad, bueno, a cumplir penas, ¿no? A partir de este nuevo régimen penal juvenil. ¿Sabes que tuve la oportunidad de hablar con uno de los diputados del oficialismo que va a ser una de las voces cantantes y animadores de este debate, y me decía que la idea es que, bueno, que esta nueva norma tenga perspectiva de víctima, ¿no? Bien alejado de lo que fueron los años del garantismo, y que las víctimas de los delitos sean... que las víctimas encuentren las respuestas necesarias en la justicia y en la ley, por supuesto, ¿no? Así es. Y bueno, hay que tener en cuenta, a propósito de lo que vos decís, el tema de que, bueno, cómo adecuás la cuestión de los recursos, porque fue uno de los temas que durante, insisto, el debate que hubo en el Congreso, porque ahora se van a escuchar voces de que quieren sacar esta ley entre gallos en medianoche o rápidamente. Bueno, hubo
insisto, un debate que se desarrolló durante todo el año 2024, que se había iniciado en julio, en el mes de julio, pero a partir de entonces hubo muchas reuniones durante esa gestión. Y después hubo reuniones en el 25, pero en la última reunión del 2024 se dio un detalle sobre el costo estimado que tenía la implementación de esta ley, que es difícil de calcularlo, pero contempla, bueno, sobre todo infraestructura. Más que nada, sí, y también recursos humanos para asistencia. Claro. Porque lo que plantea el proyecto es un acompañamiento permanente, diferentes profesionales, también bueno, que tengan escolaridad obligatoria, claro, asistencia a programas de formación ciudadana, capacitación laboral, esos también son todos recursos humanos, sí, sí. Programas deportivos, recreativos, culturales. Claro. Y en ese momento se dijo, en la última reunión de las que se llevaron a cabo en el año 24, hacia octubre creo que fue la última reunión, eran más de 200.000 millones de pesos, era lo que se calculaba. Si bien lo pasamos a dólares, pero bueno, eran más de 200.000 millones de pesos, que si le sumamos el 30% de inflación que hubo durante el año 25, pongámosle que sea para actualizarlo, serían más de 260.000 millones de pesos, lo que establecería la implementación de esta cuestión, que no sé si es mucho o es poco. Me parece que está bien para... En el proyecto no lo especifica, claro, de dónde salen los recursos, dice que tienen que estar contemplados en el presupuesto y para el ejercicio en curso, cuando tiene la ley, el jefe de gabinete tiene que adecuar partidas. Y también es importante que, como suele pasar, en los proyectos dice que la entrada en vigencia es de 180 días. Claro. Son 6 meses. También es un plazo que genera dudas sobre si se puede implementar, ¿no? Claro. Porque la baja de la imputabilidad va a empezar a correr inmediatamente, pero hay que ver de cuándo están lista esa infraestructura, ¿no? Claro. Veamos lo que decía sobre el tema de seguridad, que la diputada Cecilia Ibáñez, a quien tuvimos acá en el piso en el día de ayer, y habló bastante del tema de seguridad. La verdad que se tiene que modificar el Código Penal globalmente. En la provincia donde yo pertenezco, a diputados de hacer una recomendación la legislatura, a senadores sería como una intimación. La legislatura me mandó a mí una recomendación para el delito del motochorro, pero yo consideraba que puede ser en el auto, en autos blindados, que ha habido delitos en mi provincia feroces, de incorporación en determinadas fábricas o en determinados lugares donde entraron grupos comando con altísima peligrosidad. Además del diario del famoso motochorro, que el que ha sido víctima de esto sabe la violencia que tenés la víctima que va por la calle. Entonces, el incremento de este delito con el agravamiento no llevaría a que la persona, que el autor no estuviera preso. La vida te cambia, ¿eh? Vos sos víctima de ese delito y tu vida te cambia. Te da un temor de caminar por la calle de manera... Y eso que no te haya pasado nada, porque si no te quebró la cadera, de lesiones severas. Eso es uno de los delitos que... Y los otros del agravamiento de la pena, pues las penas quedaron con menos de 3 años en una libertad de delitos de altísima gravedad. Entonces creo que también la modificación del delito ha llevado de que nosotros tenemos que cambiar el código. Antes era algo inexistente. Vos en un kiosco, el kiosquero lo que tenía era el ratoneo, que alguien te robaba, que vos lo veías o al final de la noche cuando hacía la caja, o te faltaba una caja de caramelo. Hoy te vienen, te apuntan, te golpean, terminas lastimado. En altísima violencia lo estamos viendo porque casi todos tienen cámaras de seguridad. Entonces vos ves esa violencia que no existía. Escuchábamos a la diputada cordobesa de La Libertad Avanza, María Cecilia Ibáñez, quien, bueno,
muy interesada en los temas de seguridad, inclusive lo hablábamos ayer, que ella tiene presentado 2 proyectos de tema y son todos que tienen que ver con la cuestión de la seguridad, agravamientos de pena y demás. Pero bueno, muy interesada, y hablaba esto sobre la reforma del régimen penal juvenil y también la reforma del Código Penal, que era uno de los temas incluidos en la primera tanda de sesiones extraordinarias, que quedó en definitiva para el futuro y que seguramente será uno de los ejes del periodo ordinario. Sí, yo creo que uno de los, uno de los desafíos que tiene el oficialismo será demostrar que, en el caso, ¿no?, de la reducción de la edad de imputabilidad, que una persona de la edad biológica de los 13, 14 años tiene la comprensión y la capacidad de discernimiento sobre la naturaleza de los delitos que están cometiendo y sus consecuencias, ¿no? Me parece importante que en el debate quede reflejado la demostración empírica, ¿no?, de que las personas menores de edad que cuentan con 13, 14 años están entendiendo, están comprendiendo las consecuencias de los delitos que cometen, ¿no? Claro, sí, me parece que ese va a ser uno de los ejes cruciales del debate. Ahí está trascendiendo las primeras informaciones de la reunión de Martín Menem con los jefes de bloque. ¿Ibas a decir eso? No, sí. Bueno, y se confirma que el primer tema, la prioridad acá en la Cámara de Diputados para este segundo periodo de extraordinarias es el nuevo régimen penal juvenil. Claro, como habíamos comentado, entonces el hecho de que no es lo único que va a tratar la Cámara de Diputados, sino lo primero que va a tratar, justamente porque hay 5 temas pedidos para extraordinarias, los otros 4 tienen que ver con el Senado. Recordemos, están el tema glaciares, el tema de la modernización laboral, el acuerdo con el Mercosur con la Unión Europea. Ese podría arrancar, el tema es que no se sabe cuándo, ¿no? Podría arrancar por diputados, no se sabe cuándo. Pero dicen, sí. Lo que dice, sí, habría que ver, es uno de los temas que después vamos a hacer la mención, también podría ser que pero no con tanta urgencia, claro. Claro. Sí, no dan los plazos para empezar ahora, porque recién Bruselas, la Unión Europea, envió el 30 de enero las copias certificadas de este acuerdo, que cuenta con 8.000 fojas y en este momento está en la oficina de la Secretaría Legal y Técnica en revisión, y después va a pasar a la firma del presidente Javier Milei y recién ahí va a estar en condiciones de ser girado aquí a la Cámara de Diputados para comenzar con el trámite parlamentario, con lo cual se va a comer por lo menos 7 días de sesiones extraordinarias. Seguro, pero bueno, de ese tema después le vamos a dar más detalles, pero ahora vamos a un breve corte y después nos queda 1 hora más de programa. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias.
Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
Y seguimos en comisión y bueno, hablábamos de las múltiples reuniones que están habiendo en ambas cámaras y hacíamos referencia especial a algo que habíamos adelantado ayer, que lo había adelantado Martín, era esa reunión de las autoridades de cada uno de los bloques con las autoridades del Congreso, justamente, que se iba a desarrollar a partir de las 15 y ya tenemos información de que ya ha arrancado, está presidida obviamente por Martín Menem, está Adrián Pagán, algunos de los jefes de bloque que están en la reunión. Bueno, está Gabriel Bonoroni, pero está escoltado por Silvana Giudici. Que, ayer también estuvo ahí en la Claro, en la fue cabecera. la incorporación más rutilante, si se quiere, que tuvo La Libertad Avanza en la última parte del año pasado, después de lo que fueron las elecciones, con la absorción de parte de lo que había sido la fuerza del PRO en los anteriores 2 años. Así que Silvana Giudici tiene un rol preponderante en la conducción del bloque que sigue encabezando el cordobés Bonoroni. También estuvo Germán Martínez por parte de Unión por la Patria, Giselle Scagle de Provincias Unidas, en representación también del Interbloque Unidos, Ritondo por el PRO, por Innovación Federal, Alberto Arrúa, y por la Unión Cívica Radical, Pamela Verazay, la mendocina. Por la izquierda están 2 representantes, Miriam Bregman, Romina del Pla, está Miguel Pichetto, Nicolás Mazot. Algunos fueron con doble comando, Claro. Que fueron con sus acompañantes más... Y más la asistencia es importante, ¿no? Claro, totalmente. Los principales bloques y los principales referentes de cada bloque están presentes. Y un detalle que recién fuera de cámaras estábamos haciendo hincapié, Martín, era la cuestión de las comisiones, ¿no? Sí, una de las cuestiones que ya trascendió es que la fecha límite, el momento límite para que cada bloque, contábamos antes que hay discusiones internas en los bloques sobre qué diputados van a integrar las comisiones que faltan para tratar los proyectos extraordinarios. Bueno, el viernes a la tarde es el momento límite. Ahí, de alguna manera, tienen que saldar las diferencias y entregar a la presidencia de la Cámara el listado de lo que le corresponde a cada bloque en cada comisión, y ahí es donde se publican, el momento en el que se publican en la página los integrantes, ¿no? Después van a faltar, como pasa con la Comisión de Recursos Naturales, Ambiente y Recursos Naturales, va a faltar que se constituyan las autoridades, pero por lo menos ya va a estar ese paso de que van a estar confirmados los integrantes. Claro, ahí vamos a seguir, Sebastián, ¿te parece? Detallando quiénes están presentes, sobre todo porque como hubo cambios en las autoridades de los bloques, cambios en la composición de la Cámara, es interesante saber quiénes son los presidentes, los nuevos, en algunos casos nuevos presidentes de los bloques. Estábamos con el MID, que está Oscar Sago, que viene ya de antes. Sí. Seguís vos, entonces. A ver. Bueno, por País Federal está Claudio Álvarez, por Producción y Trabajo, que es el bloque que representa al gobernador Orrego de San Juan. Está Nancy Picón Martínez. Por Adelante Buenos Aires, el monobloque de Karina Banfi, quien, fue víctima, si se quiere, de lo que fue la atomización del bloque radical. Ella no se sintió contenida por ninguna de las partes y formó su propio monobloque. Y por Santa Cruz está José Luis Garrido, que representa al gobernador Vidal. Así que, pero interesante como dato que fueron Pichetto y Nicolás Mazot, que de esa forma, de alguna manera, marcan que no se sienten representados por la conducción de Provincias Unidas, ¿no? Porque fue Giselle Scalia en representación solamente de Provincias Unidas, pero no por el conjunto del Interbloque Unidos. Pichetto y Mazot se encuentran de alguna manera heridos, ¿no? Porque el oriundo de Río Negro había pretendido retener la conducción de Provincias Unidas después de la experiencia de lo que había sido Encuentro Federal. Recibió la negativa y finalmente Martín Yarior y Maximiliano Puyaro decidieron que quien detente ese cargo fuera Gisela Scalia, quien tiene un pasado reciente en el PRO. Así es, y habíamos presentado al principio, cuando vendíamos el programa, habíamos adelantado que íbamos a estar con un diputado opositor bastante picante, muy productivo en materia de proyectos, y es el diputado socialista Esteban Paulón, a quien le agradecemos su presencia acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Lo presenté bien, diputado? Sí, muy bien. Hay que seguir que... poniéndole picante, porque si no se pone aburrido. Así es. Repasando alguna, usted es muy prolífico en materia de iniciativas,
Y uno de los proyectos había, en este caso no era un proyecto, sino una denuncia. Tenía un par de denuncias que no le ha negado al presidente de la Nación. Y una en particular era por no publicar la ley de emergencia en discapacidad, que finalmente se cumplió hoy. Se reglamentó hoy, sí, hoy se reglamentó. Estamos analizando todavía porque es un texto bastante complejo y bueno, a ver si están las partidas, ¿no? Porque el eje central de la emergencia en discapacidad era la actualización de las partidas y de los pagos a los prestadores, más allá de todo el tema de pensiones. El gobierno aprovechó la oficialización de la creación de la Secretaría de Discapacidad, que reemplaza a ANDIS, para también reglamentar la ley. Así que bueno, estamos analizándolo en función del contenido. Nosotros lo que vamos a presentar es una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público, una ley que fue votada 4 veces en el Congreso, que tenía 2 fallos de la justicia. De hecho, hoy se publica en cumplimiento del fallo del Juzgado Federal de Campana, que le había dado hasta el 4 de febrero al gobierno para formalizar la reglamentación de la ley. Habrá que ver si efectivamente esto va acompañado por las partidas presupuestarias. En función de eso veremos si continúa o no la causa judicial. No sé si en este caso presentó un proyecto ya, pero sí escuché que se había pronunciado, y le vamos a pedir que se pronuncie también, sobre estos cambios que hubo en el INDEC, este cambio en la autoridad del INDEC y todo lo que acompañó a esta. Sí, yo soy autor el año pasado, en el mes de mayo, de un proyecto para actualizar el índice. El gobierno entró en un debate bastante mentiroso, ¿no? y poco franco. Cuando dice que ahora se dieron cuenta que este número que fue elaborado para perjudicar la canasta nueva que va a servir de base o que debiera servir de base para el índice de precios al consumidor, que tenía que empezar a publicarse en febrero con los índices de enero, es una canasta que se elaboró en la época de Todesca y recoge los consumos de la canasta de 2017 y 2018. Está aprobada hace varios años, del año 2022, que está lista para ser implementada. El gobierno anterior no la implementó, con este mismo ex director del INDEC, pero estaba Marco Labaña en ese momento. Nosotros a partir de lo que fue el 2024, que es el año donde se da la gran diferencia, entre 16 y 18 puntos de diferencia del índice anterior con el índice nuevo, y hay que recordar que ese índice después impacta en jubilaciones, en las paritarias, en los ajustes tarifarios. Entonces ahí hubo un ajuste extraordinario, ¿no? Los jubilados perdieron 16% de aumento durante todo el 2024. Por eso planteábamos que había que actualizarlo. En el año 25, en el mes de mayo, presentamos un proyecto. Tuvo dictamen de comisión en noviembre de 2025. No llegamos a ir al recinto, obviamente. No hubo prácticamente sesiones después de... En realidad no hubo. Sí. Después de la elección de octubre tuvimos recién la de presupuesto con la nueva composición de la Cámara. Obviamente ese dictamen cayó, pero no hay nada oculto, no es ni un índice que perjudica al gobierno, ni está armado por la oposición. Digo, se elaboró en la época de Todesca, fue parte de la normalización estadística del INADI. Si bien no es hiperactualizado, en esos años, 2017-2018, la ponderación de ciertos rubros era similar a lo que es hoy en relación a qué porcentaje del sueldo o de los ingresos de las familias insumen servicios, alimentos, vestimenta, educación, alquileres, etcétera. Y obviamente también incorporaba algunos consumos que en el año 2004, que es la actual canasta, no estaban. Claro. En 2004 no teníamos Wi-Fi, no había más de una línea celular por cabeza. Hoy quien tiene hijos adolescentes no tiene un número de teléfono como cuando yo era chico, que nos íbamos mudando y nos llevábamos el número de teléfono de Entel. Hoy tenés en un hogar con 4 personas, papá, mamá y 2 nenes, tenés 4 líneas de celular. Claro, sí. Y tenés Wi-Fi, y tenés plataformas, y tenés un montón de consumos que antes no se medía. Diputado, está claro que el nuevo índice de precios refleja mejor y de forma más actualizada la estructura de hábitos de consumo de la sociedad. Ahora bien, lo que te contesta el gobierno es que hay que esperar a que se consolide el proceso de desinflación en la Argentina, que como todos sabemos en el último semestre pegó un cierto rebote moderado de la tendencia al alza de los precios. No, es un argumento que no tiene nada que ver. O sea, hay continuidad en la serie estadística. De hecho, desde febrero-marzo del 2025 para acá, las diferencias son mínimas.
porque el INDEC no es que no mide con la nueva canasta. El INDEC mide ambas canastas, porque los precios de los productos se cargan en el sistema, los microdatos, y después, según la ponderación de cada canasta, automáticamente eso da el número de inflación. Entonces, no hay un argumento real y serio, fue una explicación que lo que dejó en evidencia es que se produjo una virtual intervención del Instituto de Estadísticas y Censo que pega en la credibilidad del gobierno, pega en la credibilidad de estadística pública, y no vaya a ser cosa que, como nos ha pasado anteriormente, ahora aparezcan algunas causas judiciales reclamando resarcimiento por ajustes insuficientes en crédito SUBA, bonos que ajustan por inflación. Digo, es un tema muy sensible, el índice de precios al consumidor. Tranquilamente el gobierno podría haber, a partir de enero, un año nuevo, donde estaba evidentemente por la tendencia que venía de los últimos meses, midiendo los dos números, era una diferencia mínima, imperceptible, 0,1, 0,2 para arriba o para abajo. Tranquilamente podríamos haber hecho una transición prolija en enero. El gobierno eligió, quizá por algún número que no le terminaba de cerrar, y si no fuera así, queda la duda de por qué no quisieron cambiar el índice. Entonces, también incluso en un contexto donde yo no creo que sea que hay un hipernúmero de la inflación oculto, la gente tiene derecho a dudar, ¿no? Decir, che, justo este mes van a patear algo que estaba publicado en el Banco Central de la República Argentina y que el gobierno se había comprometido públicamente. Marco Labaña lo presentó públicamente, el nuevo índice. Diputado, el primer tema que se va a discutir en diputados en estas extraordinarias, en este segundo tramo de extraordinarias, es el nuevo régimen penal juvenil. Se confirmó recién en una reunión que está desarrollándose ahora entre Martín Menem y los jefes de bloque. ¿Cuál es su posición sobre...? Nosotros tenemos proyectos del socialismo presentados desde el año 2007. Y quiero hacer una diferenciación. Una cosa es el régimen penal juvenil, que es lo que se está discutiendo, se discutió en el Congreso varias veces, tuvo media sanción en el Senado en su momento, se discutió el año pasado en comisiones y logramos un dictamen con algunas disidencias. Nuestro bloque tenía algunas diferencias, pero en líneas generales un dictamen bastante interesante. Y otra cosa es el discurso político de barricada de baja de la imputabilidad. 12 años todos presos. El que las hace las paga, delito de adulto, pena de adulto. Eso yo no lo comparto, me parece que es un discurso que agita una pulsión violenta en la sociedad, que aparece cada vez que algún caso nos conmociona. Último caso que nos conmocionó, el caso de Jeremías Monzón en Santa Fe. Enviarle, por supuesto, un abrazo a la familia de Jeremías, que efectivamente no hay palabras ni nada que pueda reparar esa pérdida. Ahora, la realidad concreta es que Argentina, junto a Panamá, son los únicos dos países de América Latina que no tienen régimen penal juvenil. Y esto no es estigmatizar a los pibes, ni mandarlos al régimen general, ni encerrarlos en una cárcel. Es pensar un sistema diferenciado, que en el caso del consenso internacional se plantea a partir de 14 años, y es el consenso que se alcanzó en el Congreso y que entiendo por dónde va a transcurrir el debate que viene, a partir de los 14 años hasta los 18. En el caso socialista decimos 14 a 16 un tratamiento con una escala penal, 16 a 18 otra. Ahora esa escala penal incorpora penas alternativas a la privación de la libertad. Obviamente en algún caso habrá privación de la libertad, pero siempre es la última instancia. Se buscan penas alternativas en relación a eso. Busca obviamente contención y acompañamiento de equipos y en una institucionalidad específica. Esto no es decir, voy a tomar el pabellón de una cárcel y voy a meter a los pibes. Y después en el patio se van a encontrar con todos los otros. Porque eso va a ser un posgrado del delito. Nosotros no queremos posgrado del delito. El sistema penal y el régimen penal juvenil o el sistema penal juvenil tiene que cumplir básicamente dos objetivos. Uno es el derecho a reparación y justicia de las víctimas. En nuestro sistema el Código Penal no está para pegarle a la gente en la cabeza, sino que está para que las víctimas encuentren resarcimiento y reparación en una amonestación o en una condena, en una responsabilización de la persona que ha cometido el delito, pero también nuestro sistema penal, y esto es constitucional, tiene como objetivo la reinserción de la persona que cometió un delito. Y en las personas menores, que están en desarrollo de su carácter, de su personalidad, por eso la progresividad de las penas y por eso nosotros planteamos dos tramos del régimen penal juvenil. El régimen penal juvenil tiene que permitir a
a la par de la reparación y la justicia para las víctimas, que las personas menores que han cometido un delito logren comprender las consecuencias de sus actos, se hagan cargo. Ahora eso no quiere decir que se hagan cargo para perder la vida y quedar encerrados y no poder rehacer su vida nunca más. Se hagan cargo para que puedan reflexionar y a través de una acción del Estado poder reencauzarse y cuando cumplan 18 años, en todo caso, insertarse en la vida cotidiana. Mirá lo que pasa con Jeremías hoy. Primero, régimen penal juvenil, ley nacional, pero que aplican las provincias, porque la enorme mayoría de los delitos que juzga el régimen penal juvenil son provinciales. Asesinato, robo, hurto, violencia, abuso sexual, delitos contra la integridad sexual, etcétera, son todos delitos que se juzgan provincialmente. Son muy poquititos los delitos que se juzgan federalmente, narcotráfico, que prácticamente no hay ni condenas ni nada por narcotráfico a personas menores. Entonces, ¿qué pasa con el sistema penal en 17 de las 24 provincias? Sí. Tenemos previsto un sistema penal para las personas entre 16 y 18 años. En algún caso mejor, en otro peor, en algunas con más presupuesto, en otros con menos presupuesto. El régimen penal juvenil viene a poner un estándar mínimo abajo del cual ninguna provincia puede caer. O sea, ya tenemos un estándar mínimo que garantiza derecho a defensa e integridad de las personas menores. Nosotros hoy, con Jeremías Monzón en Santa Fe, ¿cuál es la discusión? ¿Cómo hacemos para que mantengan la escolaridad esos dos niños que fueron o que están sindicados como los que asesinaron a Jeremías Monzón? ¿Qué hacemos? ¿Los mandamos a la misma escuela? Como son inimputables, no van al sistema penal, entonces que sigan su vida. ¿Cómo van a hacer esos chicos para ir a la misma escuela con los compañeritos de ese pibe al que mataron? Entonces ahí hay que pensar una estrategia que por suerte Santa Fe es una de las provincias que tiene hay un instituto que se llama Juicio de la Verdad para las personas menores de 16 años para determinar la autoría material de los delitos, aunque no tiene condena, sí determina la autoría, y equipos interdisciplinarios que acompañan. Entonces va a haber equipos que dicen, bueno, en qué condiciones vuelven a la escuela, cómo se escolarizan, cómo no pierden las oportunidades de volver a reinsertarse en la sociedad. Básicamente eso es lo que tenemos que discutir. Y eso requiere presupuesto. Entonces, un planteo que va a llevar Provincias Unidas y el Interbloque Unidos a las comisiones en el debate de régimen penal juvenil es ¿con qué presupuesto? No me pongas el artículo de facúltase al jefe de gabinete, porque eso es lo mismo que la nada. Lo faculto al jefe de gabinete, pero este sistema sin financiamiento no tiene razón de ser. Diputado, la última pregunta tiene que ver con uno de los temas del verano, sin duda, fue la cuestión del decreto de la necesidad de urgencia sobre la que reforma la ley de inteligencia, que bueno, se hablaba de que bueno, se iba a tratar en comisión, querían tratar en comisión, no están conformadas las comisiones, y que querían llevarlo al recinto. Si eso no sucede, ¿qué es lo que va a hacer la oposición? No, primero, junto a Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, hemos presentado en enero una medida cautelar, no nos habilitaron la feria, pero ahora levantada la feria corre ese amparo y esa medida cautelar para suspender la aplicación del decreto, porque este gobierno que tiene enormes problemas de gestión, este decreto lo implementó desde el 2 de enero. Con nuevo presupuesto, porque la partida que más creció en el presupuesto 2026 es de inteligencia. Ya armó la comunidad de inteligencia, los organismos que están en cada lugar, le dio a Dorni la Secretaría de la Ciberseguridad. O sea, eso rapidito, en 10 días pusieron todo en marcha, hicieron las reuniones. Para eso son súper ligeritos. Entonces nosotros queremos que la justicia se expida al respecto. Y mientras tanto estamos trabajando en el Congreso también 2 proyectos presentados, uno para rechazar y otro para declarar nulo, sé que hay bibliotecas y bibliotecas, ahí están los 2 proyectos que he presentado en enero, uno rechaza el decreto, el otro lo declara nulo, podemos elegir el que mejor nos parezca, estamos en condiciones de llevarlo al recinto si juntamos 129 votos para el quórum. Entonces ahora estamos en esta semana que se va reactivando la cosa en la Cámara, empezando a dialogar con distintos sectores políticos. Uno de los bloques que ha salido más contundentemente y más fuertemente a amonestar este decreto es el bloque de Unidos, ¿no? Provincias Unidas, el Interbloque Unidos, que conformamos Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal. Obviamente somos 22. Nos faltan 107. Nos faltan 107. Así que detrás de esos 107 sabemos que hay otros bloques que acompañan. Estamos en esa tarea de construir una mayoría para que si la justicia no lo dice, lo pueda decir el Congreso y dejemos
nulo ese decreto o rechazado ese decreto y discutamos en el Congreso democráticamente y con las fuerzas democráticas lo que tiene que ver con el nuevo régimen de inteligencia, que ha sido un consenso de la democracia, que eso se discuta en la pluralidad del Congreso. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Ahora veamos lo que decía en este programa justamente ayer la diputada Cecilia Ibáñez en materia de lo que viene. Principalmente que las leyes que hemos estado elaborando durante todos los años anteriores salgan. Esta es como una realidad. La reforma del Código Penal es una prioridad porque se ha estado trabajando durante los 2 años anteriores de manera con mucha voluntad. Pero yo creo que por más que seamos 95, se necesita 129. Claro. Sí. Pero están más cerca, por lo menos. Está una diferencia enorme, pero la realidad es esa. Es decir, que el que piense vamos a tener consenso, va a tener un trabajo de campo, la parte del Senado, el Senado con todos los gobernadores va a tener también el trabajo del consenso, los gobernadores van a tener una gran actividad. Esta es la realidad. Y vamos a acompañar al presidente a toda su política nacional que necesite. Escuchábamos a la diputada cordobesa de La Libertad Avanza, María Cecilia Ibáñez, hablando sobre lo que viene en este año legislativo, y ella hacía referencia a que, a lo que, más allá de todo lo que dicen los legisladores del oficialismo, ha crecido obviamente 95, pero para cada sesión les van a faltar 34 diputados todavía para llegar a los 129, o sea que, para tranquilizar los ánimos respecto de las expectativas que puede haber sobre este oficialismo tan reforzado a partir del resultado de las elecciones de octubre. Vamos a una breve pausa ahora y seguimos con más en comisión. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores.
como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Seguimos con En Comisión y bueno, vamos a ir a ver los proyectos porque ustedes no crean que cuando termina el periodo ordinario dejan de presentarse proyectos, muy por el contrario, se siguen presentando. Les llamaría la atención la cantidad de proyectos que se presentaron durante este verano, sobre todo aquellos diputados que llegan a la Cámara recién ahora y ya vienen cargados de iniciativas. Y vamos a hacer referencia ahora a una que presentó uno de esos nuevos diputados, que es Guillermo Michel, de Unión por la Patria, y que tiene que ver con el endeudamiento en los hogares y justamente con buscar maneras para lograr un desendeudamiento, y de eso nos va a hablar Sebastián. Y esta es una iniciativa, José, que se dio a conocer por su autor, Guillermo Michel, en el mes de enero, y quizás cobró mayor notoriedad por quienes fueron sus firmantes, y después vamos a abrir un capítulo vinculado a eso, que por el contenido mismo del proyecto, que en sí es muy interesante. Es un proyecto así se titula, ¿no? Desendeudamiento de las familias argentinas. Es básicamente un sistema de crédito llevado adelante por la ANSES, que es la autoridad de aplicación, para llevar alivio a los hogares vulnerables, y esto parte de un diagnóstico bastante crudo, y ahí lo tenemos en pantalla, bueno, con imagen, ¿no?, de Guillermo Michel, el ex titular de aduana. Enterriano, él formó parte durante mucho tiempo del Frente Renovador, ahora juega un poco más suelto, libero, pero sigue teniendo algunos vasos comunicantes con el masismo. Pero hablábamos un poco de los puntos salientes de este proyecto, que tiene que ver con un sistema de créditos para personas que pertenecen a hogares vulnerables y que vienen acumulando deudas, especialmente en el circuito no formal. Por ejemplo, con los prestamistas del barrio, que cobran tasas usurarias, ¿no? Mucho más costosas que las del circuito bancario formal. El diagnóstico es que en los últimos años, y toma, digamos, como secuencia de tiempo el diputado Michel, desde noviembre del 2023 para acá, hubo un encarecimiento del costo de vida muy, notorio, al mismo tiempo que se redujeron los ingresos disponibles y también se encareció el crédito formal en el sistema bancario, lo cual, al endurecerse las condiciones para acceder al crédito, para el consumo, eso expulsó a muchas familias a tener que acudir a estas casas prestamistas en el barrio, que terminan generándole un perjuicio mayor a estas familias que acumulan deudas muchas veces muy difíciles de afrontar. Pero entonces decíamos, este fenómeno, ¿no?, que combina ingresos decrecientes con gastos fijos, inelásticos o inflexibles, que son aquellos gastos, por ejemplo, para el alquiler, para el transporte, para el combustible, aquellos que no se puede prescindir, son los que más crecieron, incluso por encima de otros gastos, como pueden ser alimentos y demás. Eso produjo como consecuencia que estas familias tuvieran que acudir a este tipo de préstamos, y por eso esta respuesta, esta política pública que propone el diputado Michel. Él pone algunos datos, ¿no?, algunos números como para poder leer este fenómeno. Desde noviembre del 2023 para acá, el índice de gastos fijos que elabora el INDEC acumuló aproximadamente de punta a punta, ¿no?, desde noviembre del 2023 hasta fines del 2025,
un 480% de alza de precios frente a lo que fue en el mismo periodo un 259% de inflación del IPC y un 249% del RIPTE, ¿no? Que es el índice de variación salarial. Claramente ahí el desfasaje es muy notable y esa es una de las razones por las cuales recoge el guante el diputado Michel y trata de proponer una alternativa para encontrar una solución. Entonces decíamos que los créditos, el planteo de Michel es que se cree un sistema de créditos de hasta 1.500.000 pesos para cada uno de los solicitantes, de acuerdo a las características, ¿no? De cada solicitante y la capacidad de repago que tenga. No hay plazos fijos, no hay plazos específicos para la devolución de esos créditos. Eso dependerá de la calificación que haga el propio ANSES de cada caso específico, y se priorizarán mecanismos, para el recupero de esos créditos, mecanismos de descuento automático de los saberes. Entre el universo de beneficiarios tenemos, por un lado, jubilados de hasta 6 saberes mínimos, trabajadores de hasta 6 salarios mínimos también, beneficiarios de la asignación universal por hijo, beneficiarios de la asignación universal por embarazo, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas de las categorías más bajas, de las A, B, C y D. Así que más o menos ese sería el universo de beneficiarios alcanzado que propone Michel para dar una solución a esta tragedia, ¿no? Económica que están atravesando muchísimas familias de la Argentina. La cuota, lo que se propone es que la cuota que tengan que pagar cada uno de los beneficiarios sea del 30% de los ingresos netos por mes. Y esto porque esto tiene un criterio, es para poder preservar la capacidad de consumo que tengan esas personas y que no se vean en aprietos para poder parar la olla todos los días, ¿no? Pero decíamos que, como nota de color, los firmantes, sigamos con la siguiente. En esta placa es interesante cuál es el mecanismo de financiamiento, ¿no? Que está propuesto en esta iniciativa de ley, que tiene que ver con que la ANSES va a poder utilizar hasta el 20% de la cartera total del fondo de garantía de sustentabilidad para poder operativizar esta herramienta de alivio para los hogares vulnerables. Y ahora sí, lo prometido, las firmas, ¿no? Es la parte más divertida o que da lugar a las especulaciones más de rosca política, donde además de Guillermo Michel, que es uno de los animadores de cierto reacomodamiento de un sector del peronismo que está buscando nuevos ejes de articulación, ¿no? Esto insinúa, una búsqueda de articulación política con actores incluso más allá de las fronteras del bloque de Unión por la Patria, porque aparecen entre los firmantes, por ejemplo, Miguel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal, que como decíamos antes, se encuentran un poco disconformes, ¿no? En el bloque de Provincias Unidas, en el interbloque Unidos. En este verano a propósito de lo que decís, una entrevista que le hicieron, creo que en Clarín, a Miguel Pichetto. Sí. Y justamente él rescataba las figuras de diputados o de otras figuras del peronismo, y rescataba a Victoria Tolosa Paz, que es una de las firmantes de esto, y a Guillermo Michel también. Y dijo, a propósito de este proyecto, dijo en esa entrevista, nunca es casual con quién alguien firma proyecto. Mirá, un detalle no menor que rescatar. Sí, quien se encargó... No le quiso poner nombre a eso, porque el periodista le preguntó, le quiso poner nombre y dijo, eso todavía no tiene, no es algo específico, no es que hay una alianza política o con proyección electoral, pero es algo, dijo. Sí, la que salió un poco preocupada por las coberturas periodísticas que tuvo esto a partir de este mismo proyecto de desendeudamiento de las familias argentinas fue Natalia de la Sota, quien rápidamente se desmarcó de este supuesto armado transversal, que no es tal, porque esto no va a implicar un reacomodamiento de bloques, al menos en el corto plazo, pero sí insinúa una búsqueda de armar consensos con sectores que quizás están por fuera de Unión por la Patria. Y los nombres que más resaltan dentro de esta búsqueda o dentro de estas sociedades estratégicas son los que vos mencionaste, José. Guillermo Michel, para empezar, Victoria Tolosa Paz y Kelly Olmos, que también es la autora del proyecto de reforma laboral, que se mandó un poco sola, y ahí aparece el nombre de Victoria Tolosa Paz y demás. Ellos son los que están fogoneando, sociedades estratégicas que logren
digamos, escapar un poco a la lógica que primó durante varios años que impone el kirchnerismo, que a veces prioriza agendas que no son las que a veces postergan las agendas federales de estos grupos, ¿no? Victoria Tolosa Paz, recordemos que es la coordinadora de grupos federales, ¿no? Que recoge, bueno, una serie de diputados nacionales que quizás tienen terminal política distinta a la de San José 1111. Y recién decía Martín, muy interesante, rescataban ustedes dos la entrevista de Miguel Pichetto en el diario Clarín, resaltando la figura de Guillermo Mitchell. Esto no es casualidad. Guillermo Mitchell fue durante muchos años asesor en el Senado de Miguel Pichetto y es un socio, un aliado natural en esta nueva cruzada antiimportadora, especialmente de China, que, bueno, que girime o en la que se embarcó Miguel Pichetto para emprendiendo el camino de regreso, si se quiere, a la narrativa peronista, ¿no? Después de muchos años de exilio voluntario, ¿no? Habiendo llegado al extremo de ser candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Así que bueno, más o menos... Es un proyecto interesante. Estaba mirando justamente, recabando datos de... porque había escuchado que el nivel de endeudamiento del que hablaba Michel en su proyecto y que traía esa colación, Seba, es récord. Y es una deuda total equivalente al 140% de los ingresos mensuales de los hogares endeudados, en ese caso, que cuantifican en la mora en créditos a hogares es de 8,8%. O sea, es el récord en más de 15 años, del máximo estaba en 2008. Sí, superando ampliamente el índice de mora que tienen las empresas, ¿no? Del 1,8 creo por ciento. Es mucho más. Y esto a pesar de un proceso de desaceleración de la inflación que está viendo la economía en el último año y medio. Claro. Y estos eran datos de justamente un informe de EcoGo, que es la consultora de Marina Poyetto, y en base a datos del Banco Central. Bueno, una interesante iniciativa que, bueno, para tener en cuenta. Y ver de qué manera... Sí, más que nada para lo que va a ser el inicio del año parlamentario después del 1 de marzo. Seguro, seguro. Y entre los proyectos así que mencionaba, después decíamos vamos a hacer más hincapié en la cuestión, uno de los proyectos de extraordinarias, recordamos son 5 los proyectos que están para este periodo de extraordinaria. Uno de ellos es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es uno de los que estábamos discutiendo a ver por dónde iba a entrar. Nosotros imaginamos que hacíamos referencia a que régimen penal juvenil entra por diputados, los otros 4 entrarían por el Senado. Martín aportaba la posibilidad de que, bueno, terminara el acuerdo de Mercosur, la Unión Europea entrando por diputados, puede hacerlo por cualquiera de los lugares. Es el único que está abierto, sí, de los 3 ya está claro que va a ser por el Senado. Destaquemos cuáles son entonces. Los otros 3 son... Además, uno ni viene a diputados. No viene, que es el acuerdo para Fernando Iglesias, que eso es potestad del Senado solamente. Los otros 2 temas son reforma laboral y glaciares, que después tiene que venir a diputados. Veremos si dan los tiempos como para que salga la aprobación, y si se aprueba, salga la aprobación en ambos lados. Pero la cuestión es que este proyecto, algunas de las iniciativas todavía no se conocen, no han ingresado al Congreso. El acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene que ingresar. Cancillería, decían que justamente el lunes pasado ya lo remitió a la Casa de Gobierno. Y ahí lo tiene María Garzabal Murphy, lo tiene, que es la secretaria de Legal y Técnica. Sí, había una reunión hoy en Casa Rosada, un rato nada más, la política, y ahí una de las cuestiones que estaban definiendo era eso, los tiempos para enviar este acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, para ver, bueno, cuándo arranca el tratamiento, ¿no? Ya sean diputados o en el Senado. Claro, claro. Justamente, también habían dicho en su momento que, bueno, algunos que lo ponían en duda, que fuera a ser enviado en extraordinarios, total, decían, se había ralentizado
a partir de la decisión de del Parlamento Europeo de mandarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se expida, para que se pronuncie sobre la cuestión. Yo creo que no va a haber esa mora, porque el propio presidente dijo el 17 de enero en Asunción, cuando estuvo participando de la firma del acuerdo, dijo que lo iba a mandar y le pidió a todos los parlamentos de la región que apuraran el tratamiento del tema. Recordemos, tiene que ser refrendado por todos los países participantes y también por la Unión Europea. Sí, hubo algunos problemas con las traducciones en español. Entiendo que eso fue enmendado y fue, eso provocó una mora también en el envío por parte de Bruselas de este proyecto, de este acuerdo, mejor dicho, de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que llegó el sábado pasado a Cancillería. Cancillería lo remitió, como vos dijiste recién, José, el lunes a la Casa Rosada. Actualmente está a la firma de la secretaria legal y técnica, María Ibarzábal Murphy, y una vez que se cumple ese paso, lo tiene que firmar el presidente Javier Milei antes de enviarlo aquí al Congreso de la Nación. Es un acuerdo comercial que se firmó en Asunción, en una ceremonia en la que participó el presidente Javier Milei junto a sus pares de Paraguay y de Uruguay. Quien no fue de la partida fue el presidente de la República Federativa de Brasil, Ignacio Lula da Silva, pero bastaba con que estuviera uno solo de los mandatarios y que están para su firma para que el acuerdo esté en condiciones de ser tratado por cada uno de los parlamentos. Claro que quedó frenado su implementación en Europa por la decisión del Europarlamento de esperar a que se produzca la revisión técnica del Tribunal de Justicia de Europa. Un trámite que podría llegar a durar, algunos decían, hasta 2 años, pero algunos dicen no, que no necesariamente, bueno, eso sí puede durar 1 o 2 años, pero no necesariamente se ha frenado el mismo, porque dice que la Comisión Europea puede implementar provisionalmente sin esperar la resolución del Tribunal de Justicia de Europa. Entonces, convenía ya tener todo listo. Entonces, claro, hacerlo de manera provisoria hasta tanto resuelva el Tribunal de Justicia. Es un acuerdo comercial que es interesante porque reduce en un 90% los aranceles a las exportaciones de la República Argentina y del resto de los socios del Mercosur, y también elimina prácticamente la totalidad de las barreras de acceso para las importaciones que vienen de Europa de productos industriales y tecnológicos. También, por supuesto, esto conlleva riesgos porque puede llegar a consolidar la matriz primarizadora, si se quiere, de la República Argentina, o potenciar aquellos sectores económicos en los cuales Argentina tiene ventajas comparativas, como es el agro, la minería y todo lo que tiene que ver con la materia prima. Ahora bien, suponiendo, como cualquiera sea el destino que vaya a tener este proyecto, el destino inicial, que sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, bueno, la comisión en diputados se tiene que conformar todavía la Comisión de Relaciones Exteriores, y vamos a repasar, si quieren, recordando que ahora sigue la reunión, todavía la reunión en la presidencia de la Cámara de Diputados, la reunión con los jefes de bloque, que están analizando temas como, por ejemplo, lo que decías, Martín, tema de las comisiones, ¿no? ¿Cuál es la conformación de las comisiones? Claro, primero tienen que estar los integrantes, que faltan 4, si no me equivoco, ¿no? Relaciones Exteriores, Mercosur, Justicia y Familias. Tiene otro nombre, Familias. Familia, Niñez y Juventudes. Ahí está. Son esas 4 las que faltan conformar los integrantes, decíamos, por falta de acuerdo en algunos bloques. Las comisiones tienen 30, 35, 40 y pico las que tienen más, y bueno, le tocan a cada bloque un número acotado de representantes, y bueno, se tienen que poner de acuerdo. En algunas comisiones sí ya están los integrantes, decíamos, por ejemplo, recursos naturales, y las que ya venían de diciembre, ¿no? Presupuesto, asuntos constitucionales, legislación general, trabajo también está. Faltan estas 4, y en esta reunión, bueno, se confirmó que el plazo final, la fecha límite es el viernes a la tarde. El viernes a la tarde, sea como sea, los bloques tienen que enviar sus representantes,
y después la semana próxima se convocaría ya una reunión para definir a las autoridades, ¿no? Las autoridades que son las que convocan y bueno, a las reuniones y definen los tiempos del debate. Y tengan en cuenta, por ejemplo, aquellos que están interesados en la vida legislativa, bueno, este nivel de transparencia que ha avanzado, uno que lleva muchísimos años en este Congreso va viendo el nivel de transparencia que se va alcanzando en cuanto a la información. Después, bueno, vienen las críticas respecto a otras cuestiones, pero me parece que, por ejemplo, si uno quiere ver quiénes son los miembros de las comisiones, entra perfectamente, busca comisiones permanentes y elige la comisión que quiere saberlo, entra y ve. Y si entra hoy por hoy a las comisiones que no están constituidas, porque justamente ahora se está apurando la conformación de las mismas, y bienvenido sea esa decisión, justamente porque después todo el mundo se queja de que no se tratan los proyectos, bueno, tiene que estar constituidas las comisiones. Para que estén constituidas las comisiones tiene que mandar los integrantes. Si uno entra a la comisión de recursos naturales, justamente que lo estábamos viendo durante la tanda, estábamos ingresando y viendo que están todos los miembros de la comisión, pero están todos como vocales. O sea, ya están constituida la comisión, pero para terminar la constitución de las mismas hace falta elegir a las autoridades, que esos mismos integrantes, que todos esos vocales elijan a las autoridades, que son un presidente, un vice y por lo menos un secretario. A veces hay más de un secretario, depende de la comisión. Las que ya están constituidas son Presupuesto de Hacienda, que quedó con Venegas Lynch, fue reelecto al frente. Esa, recordemos, se trató del presupuesto y por eso se constituyó en diciembre pasado. Legislación penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado, que justamente se constituyó a los efectos de tratar el tema de la ley de inocencia fiscal. Y falta, entonces, de las que quedan por constituir son recursos naturales, justicia, familia, niñez y juventudes, relaciones exteriores y Mercosur, porque son todos los temas que están incluidos ahora. A partir del 1 de marzo, bueno, cuando arranca el periodo ordinario ya hay posibilidad de que todas las comisiones comiencen a trabajar, entonces ahí sí se trata de apurar la constitución de las mismas. Ahora lo que entendemos que este plazo perentorio que ha fijado el presidente de la Cámara tiene que ver con esas comisiones que tienen que actuar, ponerse a trabajar en este periodo ordinario, extraordinario, que no necesariamente va a terminar, no es necesario que termine complete el tratamiento de estos temas, pero bueno, son las propuestas que ha hecho el Poder Ejecutivo. Recordemos, en el mes de diciembre, de los 6 temas que había mandado, se aprobaron 2, o sea, el 30%. Bueno, veremos cuál es el porcentaje o la cantidad de estas iniciativas, que son 5, que quedaron pendientes para este segundo llamado a extraordinaria. Y así llegamos al final de este sustancioso programa. Bueno, tuvimos de todo y bueno, tratamos de hacer ese detalle, informativo respecto de la actividad legislativa. Gracias, Eva. Un placer, José. Gracias, Martín. Buenas tardes, gracias a vos. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Ahora los invitamos a seguir en la continuidad informativa de TV con Pasos Perdidos con Amanda Alma. Melissa Jofré está hoy justamente con ella. Y nosotros nos volvemos a ver mañana. Bueno, yo no. Mañana va a estar a cargo de esta nave el entrañable Horacio Embón. Yo volveré el viernes que viene. Pero bueno, a partir de las 14 los esperamos nuevamente en comisión. Entonces.